Hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga. En este momento estamos conectados con el propósito de llevar a cabo el segundo oficio de instrucciones. Por esta razón, les pido que iniciemos cantando un himno. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia. Una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. ¿Estás en silencio, Hugo? Señor, tú me llamas ¿No se escucha por el mi himno? nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Venid y caminemos a la luz del Señor, y Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Muestra a tus siervos tu obra. Y a sus hijos tu gloria. Sea sobre nosotros tu misericordiosa bondad, oh Señor. Según ponemos nuestra confianza en ti, No a nosotros, oh Señor, no a nosotros. sino a tu nombre sea la alabanza, Señor, oye nuestra oración. y llegue a ti nuestro clamor, El Señor sea con vosotros. y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso, que edificaste tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra angular, concede que estemos tan estrechamente unidos en espíritu por medio de su doctrina, que seamos hechos un templo santo y aceptable a ti, mediante el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Tenemos un himno.
¿Cuándo fuiste hecho miembro de la iglesia? Fui hecho miembro de la iglesia cuando fui bautizado. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo del cual Jesucristo es la cabeza, y todos los bautizados son los miembros. ¿Cómo está descrita la iglesia en el credo de los apóstoles y en el de Nicea? La iglesia está descrita en estos credos como una, santa, católica y apostólica. ¿Qué entendemos por estas palabras? Entendemos que la iglesia es una, porque es un cuerpo bajo una sola cabeza. Santa, porque el Espíritu Santo mora en ella y santifica a sus miembros. Católica, porque es universal, guardando fervorosamente la fe en todo tiempo, en todos los países y por todas las gentes. Y es además enviada a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y apostólica, porque continúa firme en la doctrina y comunión de los apóstoles. ¿Cuál es tu deber principal como miembro de la iglesia? Mi deber principal es seguir a Cristo, adorar a Dios todos los domingos en su iglesia, y trabajar y orar y dar para la extensión de su reino. ¿Qué medios especiales provee la iglesia para ayudarte a llevar a cabo todas estas cosas? La iglesia provee la imposición de las manos o confirmación, en la cual, después de renovar las promesas y los votos de mi bautismo y declarar mi lealtad y devoción a Cristo como mi Maestro, recibo los dones fortalecedores del Espíritu Santo. Después de ser confirmado, ¿qué gran privilegio provee nuestro Señor para ti? Nuestro Señor provee el sacramento de la Cena del Señor o la Santa Comunión para el continuo fortalecimiento y alimentación de mi alma. ¿Cuántos sacramentos ha ordenado Cristo en su iglesia? Cristo ha ordenado solo 2 sacramentos, como generalmente necesarios para la salvación: el bautismo y la Cena del Señor. ¿Qué entiendes por la palabra sacramento? Entiendo por la palabra sacramento un signo externo y visible de una gracia interna y espiritual que se nos concede, ordenado por Cristo mismo, como un medio por el cual recibimos esta gracia y una prenda que nos asegura de ella. ¿Cuántas partes hay en un sacramento? Hay 2 partes en un sacramento: el signo externo y visible y la gracia interna y espiritual. ¿Cuál es el signo externo y visible o forma en el bautismo? El signo externo o forma en el bautismo es el agua, con la cual la persona es bautizada, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la gracia interna y espiritual en el bautismo? La gracia interna y espiritual en el bautismo es muerte al pecado y nuevo nacimiento a la justicia, por la cual somos hechos hijos de gracia. ¿Qué se requiere de las personas que han de ser bautizadas? Arrepentimiento, por el cual renuncian al pecado, y fe, por la cual creen firmemente las promesas que Dios les hace en este sacramento. ¿Por qué, pues, son bautizados los párvulos cuando, por razón de su tierna edad, no pueden cumplir con lo que de ellos se exige? Porque por la fe de sus padrinos, los párvulos son recibidos en la iglesia de Cristo,
son hechos recipientes de su gracia y educados en el hogar de la fe. ¿Para qué fue ordenado el sacramento de la Cena del Señor? El sacramento de la Cena del Señor fue ordenado para memoria perpetua del sacrificio de la muerte de Cristo y de los beneficios que por él recibimos. ¿Cuál es la parte externa o signo de la Cena del Señor? La parte externa de la Cena del Señor es pan y vino, que el Señor ha mandado que recibamos. ¿Cuál es la parte interna o cosa significada? La parte interna o cosa significada es el cuerpo y la sangre de Cristo, que son espiritualmente tomados y recibidos por los fieles en la Cena del Señor. ¿Cuáles son los beneficios de que somos partícipes de la Cena del Señor? Los beneficios de que somos partícipes en la Cena del Señor son el fortalecimiento y alimentación de nuestras almas por el cuerpo y la sangre de Cristo, así como nuestros cuerpos son fortalecidos y alimentados por el pan y vino. ¿Qué se requiere de los que vienen a la Cena del Señor? Se requiere de los que vienen a la Cena del Señor que se examinen a sí mismos y vean si están verdaderamente arrepentidos de sus pecados, proponiéndose firmemente emprender una vida nueva, que tengan una viva fe en la misericordia divina por medio de Cristo, con una memoria agradecida de su muerte y que estén en caridad con todos los hombres. Muy bien, hermanos, cantemos un himno de adoración. Lejos al opresor aparta ya.
pronto sin tardar, y siendo nuestro guía, nuestro conductor, evitemos así cualquier error o mal. Danos a nuestro Padre conocer, a Jesús el Hijo comprender, y a ti, Dios, que procedes de tu mutuo amor, te creemos con sólida y ardiente fe. Alabemos al Padre nuestro Dios, a su Hijo que resucitó, también al Santo Espíritu Consolador, por los siglos y siglos, gloria y bendición. ¿Qué órdenes de ministros hay en la iglesia? Obispos, presbíteros y diáconos, órdenes que han existido en la iglesia desde los tiempos primitivos. ¿Cuál es el oficio de un obispo? El oficio de un obispo es ser un pastor principal en la iglesia, conferir las órdenes sagradas y administrar la confirmación. ¿Cuál es el oficio de un presbítero? El oficio de un presbítero es ministrar al pueblo confiado a su cuidado, predicar la palabra de Dios, bautizar, celebrar la Santa Comunión y pronunciar la absolución y la bendición en nombre de Dios. ¿Cuál es el oficio de un diácono? El oficio de un diácono es ayudar al presbítero en el oficio divino y en sus otros ministerios bajo la dirección del obispo. El Señor sea con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Concede, oh Señor, que los que han de renovar las promesas y los votos de su bautismo y ser confirmados por el obispo reciban de tal manera tu Espíritu Santo que puedan crecer en tu gracia hasta el fin de su vida, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concede, oh Padre, que cuando recibamos el bendito sacramento del cuerpo y sangre de Cristo, acercándonos a esos santos misterios con fe, amor y verdadero arrepentimiento, obtengamos remisión de nuestros pecados y seamos llenos de tu gracia y bendición celestial, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros por siempre jamás. Amén. 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 Los hermanos, vamos a tener un devocional rápido en este momento. Los invito a que busquen en sus Biblias el Evangelio de San Mateo y vamos al capítulo 13, los versos 1 al 9. Leemos en el Evangelio lo siguiente. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó,
y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien, vamos a leer a continuación la explicación que nos da nuestro Señor sobre la parábola del sembrador. Y vamos a leer los versículos 18 al 23. Dice así la palabra: Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces tenemos un primer caso, ¿no? Y aquí de manera explícita el Señor dice que son personas que han escuchado la palabra pero que no la han entendido. Y siempre que nosotros estamos compartiendo el Evangelio con otros, tenemos esa experiencia. Personas que parecen estar entendiendo lo que se les explica, pero realmente no han entendido nada. Esta es aquella semilla que cayó de manera muy por encima en el terreno y entonces las aves del cielo llegan y se comen esa semilla. En este caso representa, dice acá, al malo. Viene el malo, es decir, viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta persona, digamos, recibe la palabra de Dios, pero no logra procesarla, no logra entenderla, no logra digerirla. Y por esta razón, digamos, Satanás fácilmente arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y esto, repito nuevamente, nos suele ocurrir con mucha frecuencia. Eh, Creo que esto es importante que nosotros lo entendamos, porque son los casos o los tipos de personas con los cuales nosotros nos vamos a encontrar en el camino. Por eso es muy importante que nosotros estemos compartiendo la palabra de Dios, pero al mismo tiempo estemos examinando cómo están entendiendo las personas. Porque no necesariamente que una persona te acompañe en un grupo de oración o que una persona se congregue algunas veces contigo el domingo quiere decir que lo que está escuchando lo está entendiendo. En ocasiones nos da tristeza cuando hemos estado compartiendo la palabra de Dios y de repente le hacemos unas preguntas a las personas que han escuchado y escuchamos respuestas que son completamente contrarias a los que se le ha enseñado. Una pregunta básica como: ¿eres tú una buena persona? Y te dicen: sí, yo soy muy buena persona. Y ahora que estoy siendo cristiano y estoy procurando ser cristiano, estoy procurando ser una mejor persona. Es una respuesta que te deja ver que no he entendido nada, ¿sí? Que de lo que estamos hablando es que es precisamente que somos pecadores y que somos malas personas. Y que ese es el llamado al arrepentimiento que Dios nos ha hecho, ¿no? Entonces nosotros debemos revisar cuánto estamos nosotros entendiendo la palabra de Dios. Y podemos entender la palabra de Dios y en algunas ocasiones no seguir las consecuencias que implican la palabra de Dios. Y muchas veces por eso nuestras expectativas están equivocadas. Por esta razón, muchos cristianos, por ejemplo, se desaniman en el camino porque muchas veces tienen una comprensión de la Biblia, pero las consecuencias de lo que implica ser cristiano y seguir al Señor con sinceridad no es algo que sea para ellos lo que se esperaba, ¿no? Entonces, luego nos dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces tenemos esta semilla que cae en el camino, no tiene raíz profunda y apenas sale el sol que la seca, ¿cierto? Y esto también nos ocurre con mucha frecuencia cuando compartimos la palabra de Dios. Y nuevamente debemos preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? En primera instancia, ¿estamos entendiendo
lo que la Biblia dice de lo que se trata la vida cristiana? Porque, repito, muchas veces de lo que se trata la vida cristiana, que es morir a nosotros para que Cristo sea formado en nosotros, no obedece a nuestras expectativas. Lo otro que debemos mirar es si la palabra de Dios ha logrado tener raíces profundas en nuestro corazón. Porque hay personas que ciertamente logran entender algo, logran incluso mostrar un gozo y una alegría. Fíjese que en el verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Estas personas muchas veces nos alegran a nosotros porque nosotros nos decimos a nosotros mismos, gracias al Señor, un nuevo convertido. Siempre que vemos a alguien que se convierte, nos sentimos muy alegres porque sabemos que esto es algo sobrenatural, que esto no es algo que está en las manos de Dios. Y más cuando vemos el gozo en las personas, ¿no? Sin embargo, nos dice que vienen las pruebas. Dice, viene la aflicción, viene la persecución por causa de la palabra. Y como decíamos en el sermón de la mañana, muchas veces la persecución es abierta, ¿verdad? Directamente, como ocurre en muchos países donde solo tener una Biblia es un crimen, pero en nuestra experiencia cristiana, en nuestro contexto, casi siempre la persecución es oculta, es, como decimos popularmente, por debajo de la mesa. Y entonces vamos a tener personas despreciándonos sin ninguna causa, vamos a tener conflictos familiares, eh, críticas a nuestra persona, señalamientos incluso de aquellos que se hacen llamar cristianos, también vamos a tenerlos, y pueden ocurrir persecuciones explícitas. Esto es importante que también lo tengamos presente porque ninguno de nosotros quiere escuchar estas cosas, ¿sí? Hoy estudiábamos en la mañana el mensaje a la iglesia de Esmirna, donde el Señor le dice a la iglesia que eres pobre, pero en realidad eres rica. Y entonces más adelante le dicen, pero vas a recibir aflicción, tribulación, y algunos de ustedes van a ser echados en la cárcel. Entonces, no es algo que nosotros esperamos por la fidelidad. En nuestra mente, la fidelidad tiene que estar acompañada siempre de bendición, ¿sí? Y la Escritura nos enseña que no siempre la fidelidad está acompañada por una vida tranquila y sosegada. De hecho, la mayoría de las veces los cristianos más fieles han tenido una vida eh, bajo persecución, bajo prueba, bajo mucha dificultad. Y tal vez esas tribulaciones son las que fortalecen más nuestra fe. Entonces, aquí estamos, digamos, como poniendo las expectativas que debemos tener sobre la vida cristiana, porque no es muchas veces lo que nosotros vemos en nuestro contexto que se supone que es la vida cristiana, o lo que popularmente muchos predicadores le dicen a las personas que es la vida cristiana. Entonces, estas personas, como no tienen raíces profundas, la semilla no logra tener raíz en sí misma sobre este terreno, el sol la va a secar, las pruebas, la persecución, la aflicción las va a secar. Y por eso nosotros tenemos que tener claro que es probable que pasemos por esas circunstancias y que nosotros debemos ser ese terreno en el que la palabra de Dios echa raíces profundas y que nosotros constantemente estamos alimentando eso, regando esa semilla plantada en nosotros para que dé mucho fruto, sea cual sea la circunstancia o las situaciones en las que nos podamos encontrar. Después nos dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Nótese que también este es un caso muy recurrente, muy repetido, y creo que todos los que en algún momento nos hemos dedicado a evangelizar a otros, hemos observado estas cosas, ¿no? Hay personas, por ejemplo, a las que nosotros le enseñamos, comienzan a venir con nosotros a la iglesia, comienzan a dar señales de una vida cristiana, pero de repente en un momento los vemos afanados, los vemos metiéndose en un negocio, los vemos metiéndose en otra cosa. El afán de la riqueza son esos espinos que la ahogan y entonces eh, no crece, no da fruto. Y esta persona termina apartándose.
Entonces, lamentablemente muchas veces estas personas por su afán de riqueza terminan en problemas y en situaciones incluso de índole legal que son muy destructivos. Por eso también nosotros debemos preguntarnos, ¿cierto? Si nuestro corazón está angustiado bajo los afanes de este mundo, si nuestro corazón está angustiado por obtener riquezas con afán. No estoy diciendo que la Biblia enseñe que hay algún problema con las ganancias o con la riqueza. Lo que la Biblia nos está diciendo hoy es que nuestro corazón no debe estar afanado por las cosas del mundo ni por las riquezas. Si Dios suple, si Dios provee, bendito sea el Señor. Pero si Dios nos da lo que necesitamos para nuestras vidas cristianas, debemos vivir nuestras vidas cristianas en paz, con gozo, siendo fieles al Señor y siendo diligentes, sabiendo que si en algún momento recibimos bendiciones materiales, gloria a Dios, y si no es así, también gloria a Dios. Pero los afanes de la vida de un cristiano no son los afanes de una persona inconversa o de una persona que es ahogada fácilmente por los espinos de este mundo que nos presentan como ideal o modelo de vida el enriquecerse. Entonces, sabemos que Dios es quien tiene el poder y el control y la providencia de todo lo que nosotros necesitamos y por eso nosotros descansamos en sus promesas y sabemos que de acuerdo a sus propósitos, Él ha de suplir todo lo que necesitamos. Muchas veces nos angustiamos, por ejemplo, como iglesia, nos preocupamos de pensar que no vamos a poder tener los recursos para hacer la obra de Dios, ¿cierto? Pero Dios siempre se encarga de demostrarnos que no dependemos de nosotros, que no dependemos del hombre, sino que dependemos de Él. Y esa debe ser nuestra confianza, no en la riqueza, no en el afán de riqueza, no en los afanes de este mundo, sino en la providencia divina, en el cuidado que Dios tiene sobre nosotros como Padre. Y después nos dice el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Oye y entiende, ¿cierto? Oye y entiende. No aparenta que entiende, sino que entiende la palabra. Por eso nuevamente nos preguntamos, cuando la palabra es sembrada en nosotros, ¿entendemos? Cuando nosotros sembramos la palabra en otros, ¿nos preocupamos porque la entiendan? Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces, otra pregunta final es, ¿qué fruto estamos dando nosotros en nuestra vida cristiana? En nuestra vida cristiana se está evidenciando que el fruto del Espíritu está madurando. En nuestra vida cristiana se está evidenciando que el fruto que nos da estar unidos a Jesucristo, que es la vid verdadera, eh, se evidencia, se deja ver, porque, repito nuevamente, la Escritura es clara cuando nos dice, por sus frutos los conoceréis. Queridos hermanos, muchas veces no tenemos que ir muy lejos, solamente debemos mirar qué fruto está dando cada quien. Y de acuerdo al fruto que cada quien esté dando, así nosotros podemos saber si la semilla, la palabra sembrada en esa buena tierra, esa tierra que Dios preparó con antelación para que diera fruto al 100 por 1, está dando fruto, o si el fruto que está dando esa persona es un fruto amargo o es un fruto que no obedece al fruto del Espíritu Santo. Entonces, nosotros estamos iniciando y cuando nosotros nos comprometemos con la iglesia del Señor, siempre debemos tener presente esto. Y esto nos ayuda a tener unas expectativas reales en la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de las expectativas nosotros, dentro de nuestra experiencia como iglesia y como cristianos en una iglesia, nosotros ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar personas a las cuales se les eh, siembra la semilla, ¿cierto? Y de repente llega el malo y arrebata la semilla. Vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, porque queda superficialmente, ¿no? No es entendida, no es procesada. Vamos a encontrar también aquellas personas que cae la semilla en pedregales, y esto es algo muy común, porque el corazón del hombre es como una piedra, ¿no? Entonces va a caer, no va a echar raíz ahí en esa piedra
esa semilla, aunque germine, aunque trate de sacar una pequeña raíz, no va a poder tener una raíz y entonces va a pasar con esta que el sol la va a secar, ¿no? Y entonces, eh, y repito nuevamente, muchas veces vemos a personas gozosas recibiendo la palabra de Dios, pero cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, cuando vienen los momentos de prueba y las dificultades, pues se terminan apartando. Y entonces también recordemos que alrededor de nosotros vamos a encontrar personas que reciben la palabra de Dios, pero los espinos de este mundo la ahogan, ¿no? Los afanes de este mundo, los deseos de riqueza ahogan y el tener en sí mismo los ojos en este mundo y no en las cosas de arriba, como nos exhorta la palabra de Dios, es una muestra de que no es una buena tierra, ¿no? Es una tierra que está entre espinos y no es óptima para sembrar la semilla. Ahora, la buena tierra que es la de los corazones preparados por el Espíritu Santo para que dé fruto, debe siempre tener la característica del fruto del Espíritu. Les voy a pedir a todos que abran sus micrófonos y que nos dirijamos a Gálatas. Y vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Sí, Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer los versos 16 en adelante, 5 y 16 en adelante. Vamos a leerlo de manera antifonal. El último verso, el 26, lo leemos todos a una sola voz. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Todos, no nos hagamos vanagloriosos, Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, hermanos, este pasaje es bastante claro con respecto a las obras de la carne, que es la evidencia que podemos observar en aquellas personas que no han sido convertidas, es decir, personas que viven en la práctica reiterada y frecuente de estos pecados y el fruto del Espíritu. Entonces, recordamos que el Señor nos ha llamado a paz y a procurar la paz con todos. El Señor nos ha llamado a la caridad y a vivir en amor para con todos. El Señor nos ha llamado a ser compasivos y misericordiosos y vivir en esa actitud paciente de misericordia con todas las personas que nos rodean. Teniendo esto en mente, repito nuevamente, tengamos unas expectativas reales sobre la iglesia. Puede ser que en algún momento estamos congregándonos y vamos a tener una persona que recibió la palabra y no la entendió y de repente esa persona desaparece porque el malo arrebató esa semilla sembrada en él. O muchas veces nosotros vamos a tener a nuestro lado a personas que reciben la palabra con gozo y creemos nosotros que en efecto estas personas están
comprometidas con el Señor y resulta que viene la prueba, la persecución y se seca con facilidad. O incluso a todos nos ha pasado que en algún momento hemos tenido algunos hermanos al lado de nosotros en la iglesia y de repente este hermano comienza con unos afanes, con las cosas de este mundo, con el deseo de enriquecerse. Y repito, no estoy diciendo que nosotros no podamos esperar ganancias de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, pero eso es muy diferente a que el objeto de nuestra vida sea el afán de riqueza, ¿no? El objeto de nuestra vida debe ser hacer la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que el Señor nos va dirigiendo y mostrando en su providencia y mandando en su palabra. Entonces, muchas veces estas personas que caen en estos afanes terminan ahogados entre espinos y de repente vemos que naufragan y se apartan de la fe. Y también vamos a tener hermanos que vamos a irlos viendo crecer, dar fruto, ver el fruto del Espíritu madurar en ellos, en algunos, digamos, más rápido que en otros, pero va a haber esa evidencia. Entonces es importante que tengamos estas cosas nosotros presentes y sobre todo que siempre nos preguntemos a nosotros mismos, ¿cómo estoy recibiendo yo la palabra de Dios? ¿Estoy recibiéndolo con un corazón como un terreno bien abonado y bien preparado para dar fruto al 100 por 1? ¿O soy un terreno duro donde la semilla queda superficial y las aves del cielo lo comen? ¿O soy un terreno eh, pedregoso como una roca donde la semilla cae, germina, pero no puede echar raíces? ¿O soy un terreno peligroso lleno de espinos donde los espinos y los afanes de este mundo y de la vida ahogan lo que se ha sembrado? Todas estas cosas nos deben llevar a nosotros a reflexionar, eh, a ver cómo estamos recibiendo la palabra de Dios y sobre todo a pedirle al Señor que siempre estemos unidos a Jesucristo para traer mucho fruto. Vamos a concluir, hermanos, con un himno.
Bien, hermanos, Dios los bendiga, que tengan una feliz semana. Seguimos en contacto. Un abrazo y bendiciones. Igualmente.